La violencia contra las mujeres no ha cesado nunca y las mujeres que se han organizado contra ella tampoco. A lo largo de nuestra historia, en tiempos de dictaduras, guerras, crisis y democracias, la opresión de nuestros cuerpos y la desvaloración también de nuestras vidas por el solo hecho de ser mujeres representan las relaciones de poder que se dan dentro de este sistema patriarcal. Es por eso que hoy me encuentro aquí, en lo que fuera la cárcel de mujeres Buen Pastor de Valparaíso, hoy Maestranza de Trolebuses, un espacio donde permanecieron cientos de mujeres durante la dictadura cívico-militar, entre ellas nuestra entrevistada del día de hoy, Alicia Olea, de la agrupación de expresas políticas de Valparaíso. Más tarde conversaremos también con Nadia Poblete, de la colectiva La Guacha Feminista y de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, para entender un poco más el entramado de violencia y las prácticas políticas y organizativas de las organizaciones de mujeres y feministas. Hola Alicia, gracias por recibirnos en tu casa. Esto es Hilo Rojo, bordando historias de mujeres por la señal de UPLA TV. Vamos a estar conversando sobre tu historia, tus memorias, tu trayectoria política y por eso comenzar a preguntarte cómo se da tu ingreso al movimiento de izquierda revolucionaria MIR, entendiendo que hay un gran espectro dentro de la izquierda chilena de organizaciones sociales y políticas. Bueno, mi incorporación al MIR fue un poco casi a fines del año 72, porque yo militaba antes en la Juventud Socialista, porque en esa época todo era politizado, los estudiantes, yo ya había empezado, en ese tiempo estaba lo que era los estudiantes secundarios, venía toda una reforma estudiantil, y estaba la reforma universitaria también. Entonces, yo ya venía con una militancia, ¿no?, que era la Juventud Socialista, pero al MIR yo ingreso a fines del 72, porque yo ya sabía del MIR, ¿no?, tenía conocimiento del movimiento, encontraba que yo me estaba preparando para algo más. Yo decía, el incorporarte a un movimiento revolucionario, transgresor un poco rupturista también, porque se estaba dando, ¿no? Che Guevara muchas veces habló de la resistencia y habló de la revolución. Entonces, por eso te digo, yo me sentí muy llamada, digamos, a participar en este movimiento de izquierda revolución. Además que yo tenía muchos amigos que eran ya del MIR, ¿no?, en la Escuela de Arquitectura, porque la cuna más o menos de los miristas era la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile. Pero y ahí con el tema de los roles que se dan al interior de la organización, ¿cómo recuerdas que eran tus roles, las tareas que tenías como militante durante esa época? Sí, lo que pasa es que todas las organizaciones o todos los partidos políticos, los hombres siempre toman, ellas la característica primera, ¿no?, son los dirigentes. Pero el MIR también cae en eso, ¿no?, un poco machista. Pero habíamos muchas mujeres miristas en aquella época. Y participábamos igual, ¿no?, en las marchas, en conversaciones, en reuniones. De repente preparábamos el cafecito, pero no siempre. Claro, y sentías como lo complejo que era esta vida también clandestina para muchas mujeres durante la dictadura. Bueno, eso ocurre después, ¿no? Porque cuando a mí me detienen y paso un tiempo en el Silva Palma, después la cárcel, Consejo de Guerra, me relegan al norte y vuelvo yo aquí a Valparaíso, el año 80,
Bueno, yo ahí ya de nuevo ahí ya mucho más, a ver, mucho más concreta, ¿no? Mucho más preparada, mucho más madura además, y de nuevo me clandestino, ¿no? En la época de la dictadura, a partir del 81, 82. Claro, y volviendo a eso, ¿cómo recuerdas el tema de tu detención y cómo se realiza ese itinerario desde donde te detienen hasta el cuartel Silva Palma, que es hasta donde te trasladan? A mí me detienen en la casa de una compañera, en la cual ella ya había estado detenida ese mismo día a las 9 de la mañana, tenía un punto en la Plaza Bismarck, y a ella la detienen a las 9 de la mañana. Yo tenía que juntarme con ella a las 4 de la tarde, en un taller que teníamos, que era como la chapa, ¿no? Era el lugar donde nos reuníamos. Y ella no va a ese encuentro. Y yo pensé que no iba a ir, pero teníamos que entregar algunas cosas. Y llamo por teléfono y voy a la casa. O sea, no había nadie que a mí me indicara que había gente de la DINA o alguien, porque estaba todo desocupado donde vivía esta niña, en Agua Santa. Y al entrar a su casa, porque su padre me abre la puerta y entro, y estaban los agentes ahí ya, estaban con ella, ya la tenían detenida. Y a mí me detienen enseguida, ¿no? Mira, si no hubiera sido ese día, podría haber sido cualquier otro día. Yo creo que habría sido... Porque me parece que a uno de los compañeros que ya habían caído lo venían siguiendo. Entonces, lo más probable es que ya nosotros lo tenían muy bien ubicado. Y ahí, bueno, y ahí me llevan al Silva Palma junto con mi compañera, con Milena. Y ahí estuvimos hasta casi un mes, interrogatorios y muy fuerte la tortura, la cosa... a ver, yo creo que uno se crea, a uno le dije, yo sabía que cuando iba a haber un golpe de Estado, nosotros ya estábamos preparados que iba a haber un golpe de Estado. ¿Y cómo le íbamos a enfrentar ese golpe de Estado? Sabía que lo iban a detener, es muy probable, pero nunca pensamos que la tortura y la violencia iba a ser muy fuerte, y sobre todo con un grupo de miristas. Y además por cuestiones después del 11, no sino que porque nos pillaron armas y pillaron documentación, ¿no? Que se hablaba de que había que resistir y había que luchar contra el golpe, los milicos, ¿no? En este caso. Entonces, muy fuerte, muy fuerte. Y eso estuvimos casi un mes en el Silva Palma, hasta que nos envían a la cárcel del Buen Pastor. ¿Cuántas mujeres más o menos recuerda que estuvieron en ese lugar? Mira, hay una lista pasaron por el Buen Pastor como más de 300 mujeres, pero las que más íbamos quedando adentro éramos nosotras. Habíamos un grupo que estuvimos 1 año y medio, otras estuvieron 2 años, 3 años, y las que después estuvieron después de los años 80 ya en Playa Ancha. Yo el tiempo que estuve detenida y con lo que me daba el Consejo de Guerra, yo perfectamente podría haberme quedado en la cárcel otro 1 año o 2 años más. Entonces ahí me relegaron. Había una ley 504 que te cambian de extrañamiento por relegación. Existe una frase de una feminista mexicana que se llama Marcela Lagarde, que dice: ¿qué sería de las mujeres sin el amor de otras mujeres? Entonces, preguntarle cómo se dieron estas redes de solidaridad al interior de la cárcel Buen Pastor, con las presas que habían al interior de la cárcel, cómo se relacionaron ustedes, cómo fue ese proceso de contención también durante los años que estuvieron ahí. A mí, bueno, cuando nosotros llegamos a la cárcel, Milena y yo, miro hacia el interior donde estaban todas las mujeres, porque había muchas mujeres, pero no veía ninguna cara conocida, compañeras cuando un momento siento chica, porque a mí me decían chica en la universidad, cuando miro y era una compañera que era de la Escuela de Derecho, que era Silvia Lillo. Bueno, ese momento es como que no estoy sola. Y eso para mí me dio fuerza, pero cuando llegamos a la cárcel fuimos muy bien acogidas por las mujeres que ustedes
que es del colectivo, porque son las más viejas, ¿no? Que somos ahora las más viejas. Pero era como cuando llegamos nosotros, cuando tú llegas a clase o a kinder por primera vez al colegio y te toman otras compañeras, yo me sentía así, como protegida, como muy bien. Y con la otra solidaridad que había también eran con las mujeres, porque ahí se empieza a dar lo que son las organizaciones de mujeres. ¿Por qué? Porque nacen todas las agrupaciones de familiares de presos políticos, que son las mujeres que quedan solas, familiares de detenidos desaparecidos que quedan las mujeres solas. Entonces también se crea ahí un poco lo que son las organizaciones de mujeres. Y se crea también, empieza también una sensación como de crecimiento, ¿no?, de la mujer, de sentirse capaz, porque tuvieron que quedarse con los hijos, salir a trabajar. Había mujeres que nunca habían trabajado en su vida y sin embargo, cuando se crean todas estas agrupaciones, las mujeres empiezan a crecer, empiezan a ¿cómo te dijera yo? Se dieron cuenta que eran capaces. Algunas terminaron sus estudios porque quedaron solas en esta sociedad, ¿no? Y tuvieron que alimentar a sus hijos, muchas de ellas. Entonces, por eso te digo, yo creo que ahí, en la época de la dictadura, empiezan las organizaciones de mujeres a ser mucho más potentes, más fuertes. Claro, y preguntarle por cómo se construye también esta memoria de manera colectiva. Vemos que siempre has estado trabajando con mujeres, hoy día también con lo que es la agrupación de expresas políticas El Buen Pastor, que nos pudieras contar un poco de eso. Estamos súper contentas, porque yo siempre reclamaba que decían agrupaciones de presos políticos, y al ladito colocaban el arroba, ¿no?, políticas. Detenidos desaparecidos, desaparecidas. Hay muchas mujeres detenidas desaparecidas. Entonces nosotras felizmente formamos la agrupación o el colectivo de mujeres expresas políticas del Buen Pastor Valparaíso. Le pusimos Buen Pastor por una cuestión simbólica, porque no le podemos colocar la Esmeralda, el Levo, todas las que pasamos por, ¿no es cierto? Entonces el Buen Pastor era como el nombre símbolo, porque ahí llegamos las mujeres antes del Consejo de Guerra, ¿no? Y ahora somos porque van a ingresar muchas más mujeres que estuvieron en la Villa Grimaldi, estuvieron en otras cárceles y como están aquí en Valparaíso, se van a entrar al colectivo. Y por último, Alicia, que pudiera hacer una reflexión en torno a lo que ocurre hoy día durante la postdictadura con todos estos casos que son parte de la impunidad, que están cubiertos por un velo de impunidad, y cómo se avanza en definitiva en lo que son las luchas de las mujeres, en cómo se ha vivido esta violencia sistemática, principalmente por parte del Estado, entendiendo que el Estado realizó las violaciones de derechos humanos ayer y el Estado hoy día también sigue ejerciendo violencia sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres desde diferentes formas. Mira, mi reflexión con respecto a la violencia que se ejerce en las mujeres, yo creo que tiene que ver con que nosotras tenemos que no permitir que sucedan esas cosas, porque las mujeres en este minuto, la educación, yo creo que ahí parte también un poco la educación, ¿ya? El no dejarse avasallar por el hombre, por los hombres. Yo estoy hablando no del hombre compañero, el hombre, sino que las instituciones masculinas. Y yo creo que vamos a salir adelante las mujeres, y sobre todo las mujeres más jóvenes, ¿no?, que les toca, a pesar de que ha cambiado mucho, hasta ahora, digamos. Las mujeres a lo largo de la historia hemos sufrido la violencia física, psicológica, institucional, económica o sexual, en manos de conocidos o desconocidos, en el espacio público o en el espacio privado. Cargamos con los dolores de nuestras antepasadas, pero hemos decidido romper con estos pactos de silencio y transformarlos en acción, resistencia y rebeldías.
María Magdalena Antivil Quintriqueo, apuñalada por su ex pareja el 23 de febrero. ¡Presente! Quien mata a Fraulena Alfaro, su madre, y tomó también la vida de ambas hermanas. María de Lourdes Santiago Alfaro, estrangulada por su padre el 20 de mayo. ¡Presente! Los Ángeles. Soy asesinada por Francisco Ignacio Gallegos después de que me niego a devolver el dinero por el servicio sexual prestado. Ahí conoció a Pablo Ortiz. Estuvo con él por casi un año y terminaron. Ella nunca dijo nada de él a su familia. La madrugada del viernes 22 de mayo, Carla se levantó de su cama y salió de su casa en pijama para juntarse con él. Después de esto, desapareció. Carla estuvo desaparecida por 10 días. Cuando fue encontrada, tenía 8 meses y medio de embarazo. Su hija iba a nacer en menos de 20 días. Iba a llamarse Emilia. Él nunca le creyó que Emilia era hija suya. Él no quería ser padre. La estranguló y arrojó su cuerpo al río. Carla Jara Tapia, estrangulada por su pareja el 31 de mayo. En este segundo bloque de Hilo Rojo, bordando historias de mujeres por la señal de UPLA TV, estaremos conversando con Nadia Poblete, de la colectiva La Guacha Feminista y de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Bienvenida, Nadia. Hola, Silvia. Bueno, comenzar a preguntarte qué significa ser feminista hoy día, aquí y ahora, en este contexto actual. Bueno, una tremenda pregunta. Yo creo que significa o implica tener una mirada crítica en relación a la situación de las mujeres en el mundo actual, en el contexto de un capitalismo flexibilizado, ¿no es cierto?, en este contexto neoliberal, y además mirar también críticamente los espacios cotidianos en los que uno o una se desenvuelve, ¿no? Y también, por otro lado, implica el gran esfuerzo de colectivizar esa crítica, ¿no? Entonces, hacer organización. Claro, se dice que las mujeres nos construimos en colectivo, que no existe el concepto de mujer, sino de mujeres, que nos construimos en esa sororidad colectiva, y por tanto preguntarte cómo comienzas tú a organizarte con otras mujeres y a visibilizar este continuo de violencia que estamos viviendo. Bueno, mi historia empieza más bien con militancia en instancias colectivas de izquierda. Esa fue como mi primera incursión en lo que uno podría pensar en lo que implica la organización. Y desde ahí, a partir de algunas tensiones o contradicciones en esos espacios, me fui vinculando al feminismo primero como más bien desde el plano más teórico, y después haciendo resonancia esa teoría con mis experiencias de vida y con las experiencias de vida que vivía con las otras mujeres. Entonces, desde esa
resonancia, ¿no es cierto?, que fui sintiendo con ese sentido que me hizo lo que mujeres habían escrito ya hace algún tiempo. Empecé a buscar organizaciones de mujeres, primero en Santiago, ahí conocí a las Clorindas primero, después la Memoria Feminista, y luego cuando ya estaba acá en Valparaíso, con la Red Chilena contra la Violencia de Valpo, luego Feministas Valpo y ahora las Huachas, y también ahora de nuevo revinculada con la coordinación nacional de la red. Pero probablemente también en todo ese camino te has encontrado y conocido a muchas mujeres, muchas de ellas que quizás también vivieron la violencia durante la dictadura. ¿Cómo crees tú que se van dando estos mecanismos de sacar la voz para estas mujeres y comenzar a denunciar esta violencia por parte de una vía mucho más estructural de lo que puede ser la violencia política en sí? Mira, yo ahí rescato mucho el trabajo que están haciendo algunas mujeres que sufrieron violencia durante la dictadura, por el golpe, digamos, de tratar de visibilizar esto específico que sería la violencia política sexual, ¿no? Y cómo en el fondo la tortura que se vivió en este país y la violencia adquiere una forma específica contra las mujeres, ¿no? Y en ese sentido me parece muy interesante ese trabajo que están haciendo y que también lleva a la reflexión de que en el fondo existe un continuo de la violencia contra las mujeres en tiempos de paz y en tiempos de guerra, uno podría decir, ¿no? El cuerpo de las mujeres aparece en estos distintos tiempos como objetualizado, ¿no es cierto?, cosificado, y como un cuerpo que sufre una violencia específica, ¿no? En este caso, particularmente, ¿no?, la violencia sexual. Entonces, desde esa línea me parece muy interesante cómo nosotras podemos reflexionar también ahí en esa continuidad, ¿no?, de la violencia en momentos de paz y en momentos de guerra. Y ahora la violencia en los espacios cotidianos y cómo hay contradicción en nuestro discurso político y en el espacio de la vida diaria, efectivamente eso se evidencia mucho y es una historia que nosotros como feministas, yo como una feminista que a lo mejor no estuvo presente, ¿no es cierto?, en esas luchas pasadas, nos llega oralmente, ¿no? Y es una violencia que implicaba que las mujeres tenían que quedarse en el espacio privado, de que era mucho más difícil poder organizarse, por ejemplo, y las dificultades que también tenemos nosotras las mujeres para tomar la voz en el espacio público, en los espacios de las organizaciones. ¿Cómo crees tú que se va validando esta construcción social a través de los diferentes medios o a través de los diferentes espacios educativos, medios de comunicación, etcétera? Efectivamente, hoy día, claro, que se hable de violencia machista, violencia contra las mujeres, violencia patriarcal, es un logro del movimiento de mujeres y del movimiento feminista, sin duda. Sin embargo, todavía convive, ¿no?, persisten estas otras formas de llamarlo y de invisibilizar en el fondo la direccionalidad que tiene la violencia, ¿no? Y la violencia dentro de un contexto de opresión que es el sistema que genera el sistema patriarcal. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que la despolitización que puede sufrir este concepto, por llamarlo de alguna manera, tiene distintas razones. Una, y que nosotras hemos tratado de abordar. Primero, entender que el ejercicio de la violencia es un ejercicio individual o puramente de un sujeto, ¿no es cierto?, X, y que eso entonces es su exclusiva responsabilidad. Efectivamente hay responsabilidad en un femicidio, ¿no es cierto?, y en cualquier acto de violencia hay responsabilidades individuales, pero nosotras lo que hemos tratado de evidenciar es que el tema de la violencia contra las mujeres es estructural. Es decir, tiene que ver con una cultura, con relaciones de poder, ¿no es cierto?, y que además permite la perpetuación del sistema, ¿no? Entonces, eso me parece que es fundamental de lo que nosotras hemos tratado de visibilizar. Y lo otro es que hemos tratado de evidenciar cómo las instituciones, diversas instituciones de esta sociedad van reproduciendo este ejercicio de violencia. Entonces ahí tenemos la educación, ¿no?, y el sexismo de la educación. Entonces, desde esa perspectiva nosotras hablamos del continuo de violencia, ¿no? Y el continuo de violencia tiene, por un lado, una raíz histórica. La violencia contra las mujeres no es un fenómeno
reciente, sino que tiene una data, se despliega en distintos espacios en los cuales nosotros nos desenvolvemos, en la calle, como tú decías, en la escuela, en las instituciones laborales también, en la publicidad, ¿no es cierto?, en los medios de comunicación, y además está presente a lo largo de nuestro ciclo vital. O sea, la violencia la sufren las niñas, la sufren las jóvenes y la sufren las mujeres adultas mayores. Claro, sin duda también vemos acá en la ciudad de Valparaíso una acción que es súper potente, que nace como iniciativa hace 2 años ya de la colectiva La Guacha Feminista, que es la Caminata del Silencio. ¿Cómo podrías describir tú esa acción de lo que significa en términos simbólicos y lo que significa en términos políticos? Bueno, es una acción que ya su continuidad de 2 años tiene una importancia y una relevancia notable, diría yo, ¿no? Porque en este contexto cultural, económico, social y político es sumamente difícil para las organizaciones mantener acciones políticas. Lo otro que tiene que ver es con nuestro compromiso como guachas de estar en la calle, digamos, y de buscar formas distintas de estar en la calle. Y a nosotras nos parece que era fundamental construir una intervención estética que permitiera generar una irrupción en la dinámica de la ciudad, ¿no? En el fondo pensábamos que nuestro silencio iba como a gritar los nombres de estas mujeres asesinadas. Y eso es lo que hemos tratado de hacer, y yo creo que en alguna medida se ha logrado, ¿no? Se ha logrado esto de que las mujeres asesinadas por sus parejas o por hombres o por desconocidos vuelven a estar presentes, y es la construcción de una memoria. Porque lo otro importante de estas acciones políticas es que permiten también generar una instancia organizativa mayor o generar otras instancias de organización. También eso me parece que es relevante, ¿no? Hay mujeres que van todos los meses a la caminata, entonces ahí hay una intencionalidad de organizarse también, creo yo. Pero paralelamente también se levantan otras consignas, se levantan otras campañas. En el caso de la red chilena, el tema de cuidado, el machismo mata, que es una campaña muy potente también a nivel nacional. Lo que pasa con las caminatas del silencio, talleres de aborto con pastillas, un montón de iniciativas que están naciendo simultánea y paralelamente a lo largo del país. Entonces, preguntarte un poco qué piensas de estas iniciativas, cómo le tomas el pulso un poco a este contexto que estamos viviendo también. Me parece muy interesante, o sea, potentes, porque en el fondo lo que están diciendo es que a pesar de los contextos legales restrictivos, opresores, digamos, que existen en este país, las mujeres estamos gestionando nuestras autonomías. Entonces, son acciones de organizaciones a nivel nacional que hablan de cómo se funciona en red, cómo funcionamos las mujeres en red, y habla de la potencia que tiene el movimiento feminista, sin duda, ¿no? Que eso, es capaz de visibilizar lo que está naturalizado, silenciado, invisibilizado, y además es capaz de generar propuestas concretas para que las mujeres hoy día, en este contexto tan opresivo, podamos tener alternativas. Muchas de nosotras decimos que un acto rebelde por excelencia es juntarse entre mujeres. Dentro del sistema patriarcal, eso es un acto de rebeldía potente, ¿no? Juntarse entre mujeres, pero además juntarse y que esa instancia colectiva sea placentera. Hay 2 cosas, o muchas otras cosas, digamos, pero en ese sentido hay 2 cosas que nos ha negado o que nos tiende a negar el patriarcado. Una es juntarnos entre mujeres y otra sentir placer también, ¿no? Es relevante, no se puede borrar. Lo que hacemos hoy día y las posibilidades que tenemos hoy día se las debemos también a esas otras mujeres que estuvieron antes. Somos parte de ese movimiento histórico, ¿no? Bueno, Nadia, agradecerte esta entrevista y bueno, recordarles que nos pueden seguir a través de nuestra señal www.uplatv.cl. Esto es Hilo Rojo, bordando historias de mujeres. Porque al final de cada deserción estamos juntas. Y pagamos a media el precio del rescate. Con una llaga más, con un vacío menos. Para seguir hirviendo en la misma caldera.